Privilegio presentar a Antonio Carrasco Yalán. Él es un médico cirujano, hematólogo clínico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, preparado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es postdoctoral fellow and médico del Anderson Cancer Center de Texas, Estados Unidos. Es magíster en gerencias de servicios de salud por ESAN en Lima, Perú. Tiene un doctorado en escuela de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Él actualmente trabaja en la Clínica Angloamericana en Lima y también es un embajador de la SOHO, que es la Society of Hematology and Oncology. Es presidente de APTOT, Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos, y secretario de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre, que es la que nos convoca a esta reunión. Eh, Comprenderán ustedes que con todas estas características, la calidad, la importancia de la charla no tiene lugar a dudas, va a ser fantástica. De tal manera que le damos la bienvenida a Antonio para que inicie su presentación y muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo pensando que esta será la última reunión del año. Esta de jueves, por cuestiones de fechas, nos vimos en la necesidad de acercarla un poquito. No es el tercer jueves, este es el segundo jueves, porque ustedes comprenden que siendo diciembre había que acomodarlo mejor a nuestros horarios. De todas maneras, las conversaciones, las charlas, las presentaciones de los jueves continuarán el próximo año. La sociedad está muy interesada en difundir temas como este con presentadores, componentes de la calidad de los que nos de los personajes que nos han acompañado a lo largo de todo este año. La bienvenida al doctor Antonio Carrasco y el micrófono para que inicie su presentación. Antonio, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Enio. Muy buenas noches. Realmente un gusto estar en esta última reunión del año de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre. Eh, Ante todo, quiero felicitar al doctor Pasalacqua por toda la labor intensa durante el año en varios congresos, cursos y durante todas las reuniones de los jueves científicos. El tema que hace unos meses conversábamos era cómo lidiar con un tema que cada vez se pone más en boga en relación al soporte transfusional. Si mejor es ser liberal o ser restrictivo. Y vamos a ir explicando esto porque tiene hasta una connotación filosófica. Y no solamente eso, sino que la información que ha devenido en los últimos meses, inclusive, y importantes opiniones de grupos, ha tomado este concepto y se ha planteado la pregunta, ¿no? O sea, o ser liberal o ser restrictiva. Y al final voy a tratar de mostrarles a ustedes la evidencia, pero también mostrarles, son las cosas concretas que se han visto en ciertas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, vamos a ir revisando varios estudios, vamos a ir revisando varios metaanálisis, vamos a ir analizando y criticando muchas guías y vamos a ir construyendo un concepto que creo que va a ser lo importante para luego discutirlo en la sesión de preguntas. Como bien saben ustedes, el tema de terapia transfusional siempre se ha recomendado ser lo estrictamente necesario, ¿no? Porque si bien es cierto, las transfusiones conllevan y tienen un cierto riesgo, ¿no? Como en toda actividad en medicina existen riesgos y estos han sido de alguna manera ponderados. Y esta lámina que gentilmente el doctor Drago de Uruguay me lo proporcionó, muestra un pantallazo de lo que puede significar lo bueno y lo malo en soporte transfusional con las literaturas pertinentes. En la tabla superior pueden ver ustedes que existe, después de las operaciones, pues complicaciones que se pueden suscitar, ¿no? Pero cuando uno lo ve en el paciente con anemia, esas complicaciones aumentan sustancialmente. Y si el paciente recibe transfusiones, puede aumentar hasta un 30%. Y si el paciente tiene transfusiones y anemia, puede aumentar hasta casi un 35%. De manera de que en lo que es post cirugías, y se ha medido eso, tener al paciente anémico no es buena idea. Y en algunas ocasiones los soportes transfusionales pueden conllevar algunas complicaciones adicionales, sobre todo lo que es la recarga hídrica
y otras más. Y esto cuando se ha desdoblado en lo que es complicaciones pulmonares, retorno a la sala de operaciones, sepsis, mortalidad operatoria, después complicaciones de la herida, diálisis o injuria renal, arresto de miocardio y complicaciones del sistema nervioso central, se ve que en general, y eso se ve en la barra morada, existe una mayor complicación en aquel paciente que tiene anemia, que no nos conviene tenerlo anémico, obviamente, pero también cuando hay transfusiones, pues puede haber complicaciones adicionales, ¿no? Esto adicionalmente se ha medido en relación también a los eventos transfusionales que conocemos. Llámese el TACO, las reacciones febriles, reacciones transfusionales no febriles, el TRALI o las reacciones transfusionales febriles o las infecciones propiamente dichas. Todas ellas tienen de alguna forma un riesgo que va de muy poquito, de 1 en 100, y puede llegar en 1 a 1 millón, pero es un riesgo evidente. Y esto se ha comparado como, por ejemplo, la mortalidad en accidente de aviación, o la mortalidad que te caiga un rayo, o la mortalidad a un accidente de moto, de motorizados, ¿no? Y esto obviamente interesa en el contexto de conocer cuáles son los riesgos que puede conllevar un soporte transfusional. Recientemente, la AABB, que es importante mencionar, ya no es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, no es así. El AABB ha sido refundada con unos conceptos mucho más modernos, como la Asociación para el Avance de las Bioterapias y de Sangre. Y precisamente ha mantenido la AABB y se ha mantenido muy activa, principalmente por una serie de guías que vamos a tratar de hacer una disección durante esta presentación, de las que presentaron el 2023 por el doctor Jeffrey Carson. Quiero que recuerden este apellido, Carson, porque creo que es el Messi, si uno quiere decir del tema de soporte transfusional, liberal o restrictiva, y que ha mostrado mucha información, muchas publicaciones en revistas de peer review, y que es importante hacerle seguimiento a las recomendaciones que él ha dado. Esto lo publicaron en esta revista El Llama el año pasado, conjuntamente con las recomendaciones, y ellos también hacen una medida, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos en relación a los eventos febriles, las reacciones alérgicas, la sobrecarga transfusional, las injuria pulmonar, reacciones anafilácticas? Se ven ustedes que han sido bastante estrictos y verde, que algunas de ellas son frecuentes, una en 300, una en, 1000 en 100 pacientes, e inclusive una de las más frecuentes es la sobrecarga hídrica, que es lo que vemos regularmente en los cuidados intensivos si el paciente tiene mayores comorbilidades. Y también se ha medido pues las reacciones transfusionales y las que eventualmente se pueden observar cada vez menos a suerte, como son las infecciones virales, ¿no? De manera que con este concepto y eh, las características, que la mejor transfusión es la que eventualmente está bien indicada y la que se puede evitar, vienen las racionales para establecer cuándo hacer un soporte transfusional apropiado. Y eso parte obviamente en el escenario que puede existir, la evidencia que se ha ido generando en los años y las guías. Recuerden ustedes que las evidencias pueden ser básicamente muy amplias, pueden ser reportes de casos, pueden ser estudios de casos, pero cuando ya vamos subiendo de evidencia, la exigencia para los estudios clínicos es mayor. Sin embargo, cuanto queremos mayores, ser más estrictos en la evidencia, pues los estudios clínicos son menores y no encontramos tantos estudios clínicos conforme vamos subiendo en la pirámide, ¿no? ¿No? En buscar estudios de cortes, estudios clínicos aleatorizados, y ya menos frecuentes los metaanálisis hasta las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, la evidencia suele ser a pirámide mucho más amplia cuando se trata, por ejemplo, de las experiencias no controladas, ¿no? Todos nosotros tenemos experiencias no controladas, probablemente, que han ido juntándose durante los años, pero eso no necesariamente tiene el rigor científico como para dar una recomendación. Y obviamente llegamos a las guías, ¿no? Y aparte, interesante saber cuáles son los escenarios. Los escenarios de soporte transfusional cambian según pues la situación. Si es un accidente, si es sala de operaciones, si es en UCI, si es en hospitalización, si son pacientes médico-quirúrgicos, si son pacientes crónicos, si son pacientes anticoagulados.
Y esto nos lleva, por ejemplo, a también ver elementos por la magnitud, ¿no? Si se trata de un sangrado masivo, se trata de un paciente con una anemia progresivamente crónica en los últimos 6 o 7 semanas, o un paciente que ha descendido drásticamente, o un paciente con comorbilidad, si tiene una enfermedad coronaria, si tiene un trastorno cardiovascular, si el paciente va a ser sometido a una cirugía traumatológica. Entonces hay escenarios que son importantes establecer, porque no todos los estudios clínicos encajan en el mismo escenario. Ese es el primer concepto. Los outcomes, que también son importantes establecer para dar recomendaciones en el contexto de soporte transfusional liberal o restrictiva, es si es que hay eventos coronarios, la mortalidad, que es un outcome muy importante, y lo vamos a ir revisando, si es que hay trombosis, si es que hay reinfecciones, ¿no? Y todo esto son outcomes que son plausibles de ser medidos y que nos puede dar recomendaciones en forma específica. Y las modalidades que estamos decantando, así es, si es restrictivo o si es liberal. Dicho eso, vamos a entrar a dar algunos conceptos en relación al soporte transfusional que nosotros queremos ver. Desde una perspectiva mecanicista, la transfusión puede disminuir la lesión isquémica al mejorar el soporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Y por lo tanto disminuir el riesgo de, por ejemplo, injuria miocardio, injuria renal, pulmonar, etcétera, ¿no? Inclusive de muerte, ¿no? Inclusive hay que tener precauciones porque alternativamente al administrar más sangre, y lo hemos visto en las estadísticas, podría haber mayor insuficiencia cardíaca, ¿no? Mayor soporte de líquidos, mayor infección, podría haber trombosis por mayor viscosidad, inclusive podría haber inflamación. Entonces, todos estos elementos han sido de alguna manera valorados y este es el primer, digamos, metaanálisis, y nuevamente acá tenemos a este señor, Carson, de New Jersey, que él recoge una cantidad de estudios muy importante y hace el primer metaanálisis y lo publican en Cochrane, el Cochrane, ¿no? Ellos hacen una primera valoración de cuáles son los umbrales para la transfusión y cuáles son las estrategias para guiar el soporte transfusional. Y Carson en el año 16, y no es una literatura, digamos, muy antigua, tiene 10 años y recoge 31 estudios de un número importante de casos, más de 12.000, pero vean ustedes, con un valor I cuadrado de 97%. ¿Qué significa el I cuadrado? Y esta es una recomendación cuando veamos los estudios random, los metaanálisis, ¿no? El I cuadrado mide de alguna manera la heterogeneidad de los estudios, ¿no? Y cuando tomas heterogéneo, de alguna manera las recomendaciones a veces no son muy sólidas. Entonces, con una heterogeneidad bastante alta, de alguna forma, es lo que se recogió en esos 31 estudios publicados en el año 16. En general, en esta se observa que la transfusión a una concentración de hemoglobina restrictiva, y acá viene el concepto, entre 7 y 8, y eso es obvio, ¿no? Si soy más restrictivo en la transfusión entre 7 y 8, yo puedo reducir la cantidad y necesidad del soporte transfusional hasta un 43%, ¿de acuerdo? Pero acá viene el siguiente outcome que él mide, y ponen ahí que no hubo evidencia de que una estrategia de transfusión restrictiva afecte la mortalidad o morbilidad a los 30 días. Este concepto fue muy importante. Hacia el año 16 sale pues de que siendo un poco restrictivo, pues la morbimortalidad es casi la misma que siendo liberal, con el elemento que se disminuye en 43% el soporte transfusional. Sin embargo, establecieron el mismo metaanálisis que no hay datos suficientes en diferentes circunstancias clínicas. Y eso es importante. Si bien es cierto, hacen acá una correlación restrictiva liberal, pero claramente el estudio dice, en síndrome coronario, en infarto de miocardio, en lesión neurológica, en trastornos neurológicos, accidentes cerebrovasculares, trombocitopenia, cáncer, neoplasias malignas hematológicas e insuficiencia de médula ósea, hay datos insuficientes. Y honestamente, cuando uno va a la UCI o cuando uno tiene pacientes en cuidados intermedios, más del
60% son de estas características, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, hay eh, recomendaciones generales, pero el mismo estudio te establece que hay restricciones en cuanto a la información en situaciones clínicas frecuentes y básicamente en el tema cardiovascular. En el tema de cáncer, que a mí lo veo con frecuencia, también existe bastante restricción de información. Además, establece que los hallazgos proporcionan una buena evidencia que las transfusiones se puedan evitar en la mayoría de los pacientes con umbrales de hemoglobina superiores de 7 a 8. De alguna manera hay grupos terapéuticos o situaciones terapéuticas en las cuales 7 y 8 está bien, pero hay restricciones de información en este grupo de pacientes que ya les mencioné. Dicho eso, la misma publicación muestra unas bonitas tablas en relación al riesgo relativo. Si bien es cierto, tenemos el riesgo relativo, es una manera interesante de ver. Siempre que tengan un riesgo relativo, traten de ver si es mayor de la unidad en relación a los límites o menor de la unidad en relación a los límites. Si se dan cuenta acá, la mortalidad del grupo liberal estaba en el rango 93 por mil. La mortalidad a 30 días en el grupo restrictivo estaba en el rango de 90 por mil, siendo liberal de 9 a 10, siendo restrictivo de 7 a 8. Sin embargo, a pesar de eso, el RR tiene los intervalos de confianza, no son ni mayor de 1 ni menor de 1. De alguna manera no establece ningún elemento a favor o en contra de una u otra estrategia de transfusión. ¿De acuerdo? Infarto de miocardio, vean ustedes en porcentajes, 17 a 19, 17 por mil, 19 por mil. También el RR corta exactamente la unidad, no significante. Insuficiencia cardíaca congestiva, 36 para lo que es liberal, 28 para lo que es restrictiva. Esto más o menos lo podemos entender. La mayor sobrecarga hídrica puede haber mayor congestión. Accidentes cerebrovasculares casi lo mismo, 17 a 13. Resangrado, 163, 144. En este caso no existe una situación menor de la unidad o mayor de la unidad. Neumonías, casi 82, 76. Tromboembolismo, 10 por mil, 8 por mil. De manera de que todos estos valores que se pueden observar acá, pues no establece que ser restrictivo o ser liberal sea mejor y que de alguna manera tú estando con una terapia restrictiva tienes ciertos niveles apropiados, no lo tienes por qué estar transfundiendo tanto al paciente. Este estudio de acá, posteriormente devino otros estudios relevantes que fueron publicados en el New England Journal of Medicine, y uno de los autores que están acá son el doctor Macer del estudio TRIX. Este estudio TRIX también fue un hito en el tema del concepto liberal o restrictivo. Inclusive, como ya sabemos, New England Journal of Medicine muestra lindas gráficas de lo que puede ser restrictivo o lo que es liberal, ¿no? Lo que es restrictivo lo definieron como una opción intraoperatoria o postoperatoria menor de 7.5, y lo que es liberal, si el paciente está en la UCI o intraoperatorio menos de 9.5, o si no está a niveles de la UCI menores de 8.5. Entonces estos dos conceptos funcionan, y ellos probaron este concepto en un grupo más específico en cirugía cardíaca. Entonces, eso es importante. La evidencia se ha ido construyendo más en situaciones clínicas específicas, ¿no? Y acá hablamos de 5.243 pacientes, esto fue publicado en el año 18, pacientes con riesgo moderado y alto de mortalidad, y se evaluó mediante un elemento que le llaman outcome complejo o compuesto, ¿no? Que es mortalidad, infarto de miocardio, stroke o falla renal a 6 meses. Y fíjense ustedes que en ambos casi lo mismo. No hay significancia y es un test de no inferioridad, y que obviamente establece claramente de que ambas estrategias pues se pueden establecer de una manera segura. Un estudio similar al TRIX, que es el que les he mostrado, es el REALITY. El REALITY es un estudio interesante publicado en el 2021, ¿no? Por Ducroc y colaboradores. Es un grupo menor de trabajo, un grupo menos de pacientes, pero lo trataron de ver en pacientes con infarto de miocardio. Entonces, una población
de pacientes con infarto de miocardio, muchos centros hospitalarios en Francia y España, y fueron randomizados a que tengan una terapia restrictiva o una terapia liberal, ¿no? Vean ustedes la distribución. Y el outcome primario fue el MAS-C, que es básicamente si es que hay infarto de miocardio, si hay revascularización por emergencia, si hay mortalidad o hay stroke. Y esto es medida a los 30 días, y estos estudios son básicamente en el contexto de no inferioridad, ¿no? Para ver cierto nivel de equivalencia. Y los hallazgos a 30 días en este grupo específico de pacientes con eventos vasculares e infarto de miocardio y anemia, más o menos se distribuyen casi en el mismo valor, ¿no? Lo cual da un poquito más de soporte, pues, a que ser restrictivo eventualmente pudiera ser un punto importante en el manejo de los pacientes. No, no ganas más siendo un liberal porque los valores de los outcomes son más o menos los mismos. Dicho eso, con estos ensayos aleatorios que se han mostrado, pues surgieron más evidencia, ¿no? Y una de las cosas que suceden en la formación de la evidencia es pues tener una data más grande, ¿no? Bueno, si tuve yo Carlson dijo, si yo tuve una primera evidencia con el estudio de Cochrane de 12.000 pacientes, ahora voy a poner 21.000 pacientes, que es lo que hizo posteriormente, ¿no? Y en ella se vio porque también había una importante disminución en el requerimiento sanguíneo. Y inclusive eh, los mismos estudios y las mismas evidencias generadas han establecido que a pesar de que existe una situación de no inferioridad, las guías para la transfusión de glóbulos rojos identifican subpoblaciones en las cuales no hay una apropiada representatividad. Y ellas son, por ejemplo, una de ellas el infarto de miocardio. Entonces, ¿cuál es la nueva evidencia construida? Nuevamente Carson, recordarán, su estudio en Cochrane del año 16, bueno, vino 5 años después, en plena pandemia, con no 12.000, sino con 21.000 casos. Mucho más casos clínicos, con una estrategia muy similar de evaluación trials restrictivos y trials versus liberales. En ella se vio que había una disminución importante del 41% del requerimiento transfusional. Y en general tiene una conclusión bastante similar que dice, miren ustedes, las estrategias de transfusión restrictivas no aumentaron ni disminuyeron el riesgo de mortalidad a 30 días en comparación a la transfusión liberal, ¿no? Y esto es una situación bastante similar a la observada en la anterior. Y vamos a mostrar un poquito más la estadística. Además, se observó menos certeza en la solidez de la evidencia para respaldar seguridad de los umbrales en el contexto de infarto de miocardio, cirugía vascular, neoplasias malignas hematológicas y trastornos crónicos de la médula ósea. Nuevamente, a pesar de generar una evidencia de miles de casos, se ve que hay áreas en las cuales el conocimiento puede de alguna manera tener menos certeza porque no está adecuadamente representado. Dicho eso, acá tienen estas gráficas en la cual se ve la presentación de Carlson y son más o menos una evaluación 5 años después de su primer paper, ¿no? En la cual ponen la cantidad de la disminución, la mortalidad a los 30 días, ven ustedes bastante similar, el infarto de miocardio, bastante similar, la congestión un poquito más alta en los pacientes que puedan tener un protocolo liberal, accidente cerebrovascular bastante similar, resangrado bastante similar, seguimos, tromboembolismo 15 a 17 por mil, bastante similar, e infección casi 143 por mil, 139 por mil, bastante similar, lo cual nos hace entender claramente de que en este ejercicio del Cochrane casi llegaron a un doble de número, casi más de 20.000 casos, pues las conclusiones son bastante similares, ¿no? A la publicación del año 16. Sin embargo, estas recomendaciones se toman, ¿no? Y se generan las que surgen de la publicación en JAMA el año pasado, ¿no? La AABB saca estas guías internacionales que son bien interesantes revisarlas porque las guías toman puntos concretos en base a publicaciones previas y ellos hacen algunas recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones que vamos a ir revisando, no son muchas, y que establecen en base a la casuística recogida. Y la primera recomendación es para la AABB en el 2023 es
el contexto restrictivo, ¿no? Como una recomendación, ¿no? Cuando la hemoglobina es inferior a 7, es una recomendación fuerte, una evidencia de certeza moderada, ¿no? Y de acuerdo con el umbral de estrategia restrictiva utilizada en la mayoría de los ensayos, los médicos pueden elegir entre un umbral de 7.5 para cirugía cardíaca y 8 para que van a ser sometidas a cirugía ortopédica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de 7.5 a 8 es un punto importante. Y esto tiene este sustento exactamente la publicación de Carson, que fue el que lideró las recomendaciones de la AABB en la publicación en Llama el año pasado, ¿no? Retoma las recomendaciones de su publicación de Cochrane del año 21, ¿no? Entonces, se puede entender cómo los investigadores van generando su evidencia, hacen más maduros sus metaanálisis y estas pues luego son tomadas por guías de manejo como el de la ABB y son publicadas a manera global, ¿no? Entonces, pero cuando uno hace esta evaluación es exactamente muy similar a los resultados de la publicación en Cochrane del año 21. Una segunda recomendación un poquito más concreta de la AABB es para pacientes adultos hospitalizados con trastornos hematológicos y oncológicos, que es un grupo importante y cada vez más relevante en diferentes centros hospitalarios, ¿no? El panel sugiere una terapia de soporte restrictivo, ¿no? Y nuevamente, paciente con, por ejemplo, una leucemia o con un cáncer en tratamiento y que eventualmente requiere soporte transfusional, ser restrictivo, bueno, te da cierto nivel de, de evidencia y hay una recomendación que la establecen ellos como condicional e inclusive su evidencia es de certeza baja, porque como hemos dicho hace un momento, este grupo poblacionales a veces no están del todo representados. Bien. Y acá, por ejemplo, se puede establecer, ¿no?, los riesgos en malignidad hematológica o infarto de miocardio, ¿no? Cómo se puede ver de que el RR pues cruza para un lado y el otro la unidad y bueno, es casi similar, ¿no? Y se puede observar acá, ¿no? Si bien es cierto restrictivo o liberal, ¿no? Los efectos en malignidad hematológica para infarto de miocardio, pues no son del todo significantes, lo que se puede observar en este grupo de pacientes. La AABB también recoge dos recomendaciones adicionales en el grupo pediátrico y en el caso establece una recomendación 3, esta fue la publicación del 2023, que para niños críticamente enfermos y en riesgo de enfermedad crítica que se encuentran hemodinámicamente estables y sin hemoglobinopatía, y vean ustedes, sin hemoglobinopatía, la condición cardíaca cianótica o hipoxemia grave, el panel internacional recomienda un nivel de recomendación de 7, ¿no? Y esta es una recomendación fuerte con evidencia de certeza moderada. Y en niños hemodinámicamente estables con cardiopatía congénita, el panel establece un umbral que se basa en la anomalería cardíaca y el estadio de la reparación quirúrgica. Recordemos que este grupo es sumamente sensible y muchos de ellos tienen cardiopatías congénitas o tienen alteraciones importantes y establecen en algunas situaciones como 7 para la reparación biventricular, 9 para la paliación de un solo ventrículo o de 7 a 9 en el caso de una cardiopatía congénita no corregida, ¿no? Y esto, bueno, es una recomendación, pero también el grupo lo establece que es una recomendación condicional con una evidencia de certeza baja. Lo que se tiene que hacer acá es, pues, someter esta recomendación a la mayor creación de evidencia que nos pueda dar una recomendación más sólida con certeza mayor. Dicho eso, acá tenemos un poco lo de la publicación, perdón, de la publicación de del grupo pediátrico, ¿no? Que es una tabla 4 que está en esta recomendación, es una revista de acceso libre y uno puede perfectamente comenzar a ver las recomendaciones que se pueden dar en este grupo. Siempre a la cabeza está de que una modalidad restrictiva pues va a disminuir en forma importante las transfusiones en el grupo poblacional versus el paciente que está en el grupo liberal, ¿no? Y en general, las recomendaciones, pues no todos tienen una prueba de no inferioridad, que evidentemente no ganas más con hacer una mayor cantidad de transfusiones, salvo las situaciones que hemos mencionado, ¿no? Como un solo ventrículo o cardiopatías cianóticas.
Dicho eso, uno de los clichés que quedó con la recomendación de la ABB fue esta, ¿no? Establecer los criterios restrictivos, ¿no? Pero continúa recomendando un umbral un poco mayor en ciertas circunstancias de pacientes sometidos, por ejemplo, a cirugía ortopédica o en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular persistente. Y este grupo particularmente en lo que es cirugía ortopédica y y enfermedad cardiovascular persistente, ha sido un grupo en el cual nueva evidencia ha surgido. Y precisamente quien surge con nueva evidencia es nuevamente nuestro amigo Carson, aquel de los dos metaanálisis de Cochrane. Bueno, él saca hace muy poco en el New England Journal of Medicine los resultados del estudio MINT. El estudio MINT es sumamente importante porque trata de homogenizar un estudio clínico en un grupo poblacional. Y vamos a tratar de hacer una disección de este estudio porque es importante ver su diseño. Lo primero es un estudio fase 3 en pacientes con infarto de miocardio, ¿no? Que son randomizados a un criterio liberal o un criterio restrictivo, ¿de acuerdo? El outcome primario es compuesto de infarto de miocardio y muerte a 30 días. Incluyeron 3.500 casos, de los cuales la mitad aproximadamente en una modalidad liberal y la otra mitad en una modalidad restrictiva. Y en general se vio pues de que los pacientes que estaban en una estrategia liberal tenían un porcentaje un poquito mayor de transfusiones liberal 2.5, restrictiva 0.7. Pero ¿cuáles las características importantes de ese estudio, el estudio MINT? Esto quiero que lo vean de la siguiente manera. Un poquito acá se puede observar en barra en roja cómo aumenta el nivel de hemoglobina en relación a la estrategia terapéutica, si se es liberal, y en la parte inferior, así se es restrictiva, ¿no? Básicamente, obvio que con liberal los niveles van a subir más. Acá se puede observar que en un criterio liberal los pacientes comienzan con un soporte transfusional de una unidad en un 30%, 2 unidades en un 30%, 3 unidades en un 30%. En cambio, los pacientes que tienen una estrategia restrictiva, casi 2/3 se mantiene sin transfusión. Y lo bonito de este estudio MINT fue la randomización, porque si bien es cierto, son pacientes con enfermedad cardiovascular, fueron estrictamente randomizados en base a todos estos criterios. Aparte de lo que es clásico, la edad, sexo, grupo étnico, el historial médico, los resultados de la angiografía, la fracción de eyección ventricular, el índice de infarto de miocardio y los hallazgos clínicos previos a la randomización. Créanme que hacer esto en un estudio clínico es sumamente complejo, randomizarlo para que esté estrictamente equilibrado. Porque una de las cosas que sabemos que los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen varias enfermedades, ¿no? Y que tienen varias comorbilidades y han pasado por stents, han pasado por revascularización, muchos de ellos pueden tener problemas de diálisis y tienen manifestaciones clínicas asociadas. De manera que el estudio mostró claramente un equilibrio en ambos grupos. Y en relación a los hallazgos, acá hay algo interesante. Vean ustedes, estamos hablando de Carson, aquel que en sus estudios Cochrane claramente mostró de que no había mayor diferencia en el Cochrane del 16 y del año 21, pero surge con este paper el año 23 en un grupo de población más específica. Y vean ustedes que por un pelito, lo digo así, por un pelito, el, el intervalo de confianza para lo que es infarto de miocardio o muerte, pues tocó la barra, a efectos de un mayor beneficio en el contexto de una estrategia liberal. Poco distinto a todo lo que hemos venido revisando. Entonces, como que la estrategia liberal te puede permitir una mejor outcome en la reducción de infarto de miocardio, y así se vio. De hecho, en la estrategia liberal, el infarto de miocardio fue el 14.5, versus en la estrategia restrictiva, que el infarto de miocardio fue 16.9. Entonces, esta información nos dice algo.
Y es importante porque después de esto se hace un subanálisis de poblaciones que puedan beneficiarse. E inclusive surge una pregunta. Cuando esto sucede en estadística, la manera de romperlo es aumentar la N. ¿Y qué pasaría si aumento la N? Probablemente veo yo que sí existe un beneficio apropiado de una estrategia liberal. Cuando esto se ve en outcomes secundarios en este mismo estudio como el MINT, muerte prácticamente más para liberal, pero cruza la unidad, infarto de miocardio, cruza la unidad, muerte, miocardio, revascularización o rehospitalización, es masa liberal, pero cruza la unidad. No hay una tendencia, si se quiere, significativa. Y en otros outcomes que se pudo observar, obviamente, ya existen algunos variopintos, algunos son para una estrategia liberal, como por ejemplo muerte cardíaca, ¿no? Y algunos otros tienden a una disminución, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, pero casi todos están tocando la unidad. Dicho esto, cuando los investigadores comienzan a evaluar la estadística, vean ustedes, por un P 0.07. Con un P 0.07 sabemos que lo que requerido es P 0.05 y que eventualmente, bueno, por los intervalos de confianza de esto no se observa en el grupo global un beneficio de la estrategia liberal, aunque la tendencia a un mayor beneficio liberal better es bastante relevante. Cuando esto se lleva a una situación de evaluación de subgrupos, la situación cambia. Y existen subgrupos donde sin duda la estrategia liberal, vean ustedes, rompe la barrera del 1, como por ejemplo pacientes con infarto de miocardio tipo 1, ¿no? O aquellos pacientes que tienen el no STEMI, que es no elevación del ST, o en pacientes que tienen baja fracción de eyección, acá también lo corta, o en aquellos pacientes que tienen anemia tipo crónica, acá también la corta, o aquellos pacientes que tienen disfunción renal con una filtración menos de 30, también lo corta. De manera que existen subpoblaciones donde evidentemente una estrategia liberal pudiera beneficiar sustancialmente su estrategia de soporte transfusional. Dicho esto, la misma publicación muestra estas gráficas de un beneficio liberal por debajo a lo que es el restrictivo, y esto es el aspecto acumulativo de infarto de miocardio, ¿no? Cuando hay un efecto restrictivo, el incremento del infarto de miocardio es mayor. Pues recuerden de que la diferencia en el P acá es 0.07, ¿no? Y acá muerte por cualquier causa se ve que existe un mayor incremento en relación a lo restrictivo versus lo liberal. Esto llevó a varias conclusiones, sin duda, en el contexto de ser liberal o restrictivo en este particular grupo de pacientes cardiovasculares y que se veía que en el subanálisis de subpoblaciones se podía ver beneficios en alguno de ellos. Y esto lleva a que el mismo MINT, miren lo que concluye. Hablamos de Carson, aquel de los Cochrane, aquel de las recomendaciones del ABB, y a los pocos meses sale su publicación en New England Journal of Medicine que rompió un montón las editoriales y pone, ¿no? En la cual en pacientes con infarto de agudo de miocardio y anemia, una estrategia de transfusión liberal no reduce significativamente el riesgo. Y claramente dice, los puntos finales del ensayo sugieren algún beneficio de una estrategia liberal sobre una estrategia restrictiva, pero se necesitarán estudios adicionales para confirmar esa conclusión. Si bien es cierto por estadística, ok, no existe un mayor beneficio liberal, pero se ve en las gráficas que hay una mayor tendencia que esta puede funcionar más. Y a esto, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros pensar? Agregarle más potencia al estudio, más estudios clínicos que nos pudieran responder a la pregunta si es que en este grupo poblacional específico de pacientes con enfermedades cardiovasculares, una estrategia liberal pudiera ser más beneficiosa que una terapia restrictiva. Y bueno, para eso existen más estudios clínicos, no solamente el publicado por Carlson el año 23, sino también tenemos estos otros, el de Cooper, Carlson también que hizo otro en el 2013, el de González
el 2022. También tenemos pacientes que han sido involucrados en otros estudios, como el de pacientes que no tienen compromiso cardiovascular, y existe una buena cantidad de estudios que son llevados a otro metaanálisis. Y este metaanálisis es increíble. De hecho, es un metaanálisis de este año, del año 24. Y vean ustedes, un metaanálisis que te permite a ti recoger la data de las evaluaciones de Cochrane, la evaluación del 23 de la ABB y la publicación del estudio MINT de Carson del año 23. Y obviamente acá hacen un update del metaanálisis, y cuando hacen un update del metaanálisis se observa que el punto P pasa la intensa prueba estadística del concepto de lo estadísticamente significativo. Y claramente se ve que aquellos pacientes que tienen una estrategia restrictiva tienen una mortalidad de infarto de miocardio en el rango de 10.5, y los que tienen un contexto de manejo liberal un poco menor. Y cuando ha aumentado la N, este P es significativamente menor. E inclusive el mismo estudio publicado este año también habla en el contexto de la mortalidad, y la mortalidad también favorece a que una estrategia liberal disminuya el riesgo de mortalidad versus restrictivo. Y acá están los porcentajes, ¿no? 10.4 y 12.4. En general, estadística, cuando tenemos porcentajes que están muy cerca, la manera de poder ver la evaluación global, pudiera ser, es el incremento de la casuística y de las publicaciones. Y con estas dos publicaciones, obviamente, los conceptos de la ABB del año 23, que son recogidos en esta publicación de Appelfeld, eh, inclusive son cuestionados, ¿no? E inclusive ellos concluyen que los datos resumidos apoyan que el uso de una transfusión liberal en lugar de un enfoque restrictivo sería lo más conveniente en pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, cómo la evidencia se va formando en base primero a los Cochranes, lo que las guías de la ABB sale el año 23, la nueva publicación que sale del grupo MINT, y este año este metaanálisis que lleva a pacientes con enfermedad cardiovascular, que es el core en el grupo, ¿no? Pacientes con cardiovascular, pudiera ser que una estrategia liberal pudiera ser más evidente. Bien. Bueno, vamos a dejar ya el contexto del tema de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, y vamos a tomar un poquito los pacientes con neoplasias hematológicas, por ejemplo, ¿no? Y esta es una publicación importante del año 23 en un grupo relevante de pacientes, ¿no? Que cada vez usamos quimioterapia, cada vez los pacientes son más crónicos, cada vez los pacientes requieren más soporte en cuidados intermedios o en nuestros pisos de hospitalización o en las UCIs. Y también se evalúa si restrictivo versus liberal, pues cuál es mejor. Esto recoge 10 estudios, ¿no? Con 644 pacientes, pero obviamente la variedad de las características de los estudios en ocasiones no las hace comparables, ¿no? Esa es una recomendación general de los metaanálisis, ¿no? Los metaanálisis involucran información de diferentes índoles y que al final los hace tan heterogéneos que es difícil la comparación. En general, por la evaluación de esta publicación, la transfusión restrictiva demuestra una reducción en glóbulos rojos, ¿no? Y no hay un impacto en la mortalidad, ¿no? Y las conclusiones son desafiantes, dado a los pocos estudios con un número bajo de participantes incluidos, donde además puede haber sesgo, heterogeneidad y la certeza general de la evidencia. Lo que para mí sí es un punto importante en el paciente hematológico es cuidar otros aspectos que pueden desencadenarse, como son, este es un grupo de pacientes, por ejemplo, que tienen dependencia de transfusiones y que tienen comorbilidades. No vean ustedes, aquel paciente que tiene mayor cantidad de transfusiones en general, tiene mayores eventos cardíacos, mayores compromisos endocrinos, compromisos pulmonares, complicaciones infecciosas, complicaciones micóticas, ¿no? ¿Qué es lo que se observa en un grupo importante de pacientes que tienen mielodisplasia?
Los pacientes con mielodisplasia en ocasiones es un dolor de cabeza, paran con hemoglobina 5, hemoglobina 6, hemoglobina 7. Uno tiene estrategias de manejo con la eritropoyetina, pero pues requieren soporte transfusional. Pero el soporte transfusional a veces tiene que ser un poco restrictivo porque si tú llevas al paciente a 10, 11 o 12, pues no ganas mucho, más que todo ganas complicaciones si es que le estás dando transfusiones a mayor y como se observa en esta publicación del 2010. Adicional a esto, en los pacientes hematológicos es la toxicidad del hierro. Recuerden que el paquete globular va con una importante carga de hierro y los pacientes que tienen transfusiones crónicas, bueno, van a tener complicaciones hepáticas, cardíacas, endocrinas, como el páncreas y la tiroides, ¿no? Y eso lo conocemos como un contexto que se denomina la hemosiderosis transfusional, ¿no? En la cual el paciente comienza a elevar en forma importante la ferritina y observamos en ellos compromisos endocrinos principalmente, ¿no? Cardíacos y hepáticos, ¿no? Y esto ya está ampliamente establecido en el hígado, que es el principal lugar de almacenamiento, y se produce una sobrecarga de hierro importante, con inflamación mitocondrial y alteraciones hepáticas propiamente dichas. Y en el caso del corazón, el exceso de hierro produce la cardiopatía y disfunción ventricular, sin desmerecer también a todos los componentes de disfunción endocrina que existen, ¿no? Toda glándula endocrina es muy lábil al efecto de la sobrecarga del hierro, y por eso en este grupo de pacientes que se reporta o requieren soporte transfusional, eh, tratamos de ser muy restrictivos porque hay complicaciones que se observan, ¿no? Esta es otra gráfica que habla también sobre lo que es algo similar a lo que es el soporte transfusional restrictivo y liberal en relación a lo que es compromiso renal. Este es un estudio publicado en el JAMS, que es una publicación de nefrología muy importante, que mide los compromisos de injuria renal aguda en los grupos de pacientes, si son liberales o restrictivos, ¿no? Y vean ustedes, existe una mayor tendencia a mayor compromiso renal en el contexto de los pacientes que pudieran tener un manejo liberal. Y por eso este grupo recomienda, ¿no?, que una aproximación restrictiva, si bien es cierto, disminuye la cantidad de sangre, no disminuye los riesgos de una injuria renal aguda, ¿no? Por lo que se recomienda siempre las terapias restrictivas. Esta es otra publicación en relación a otros componentes, como por ejemplo sepsis o shock séptico, ¿no? Si es que liberal o restrictivo pudiera tener una mayor o menor incidencia en estos outcomes, que son importantes, ¿no? Inclusive estos outcomes lo miden a la mortalidad 30 días, 60, 90, la ventilación, el uso de vasopresores, los pacientes que son transfundidos con plasma o pacientes que son transfundidos con plaquetas, ¿no? En general se observa que la evidencia pues no establece una clara fortaleza de una estrategia liberal, y que probablemente sea restrictiva es lo mejor para los outcomes que se están mencionando en el lado de acá. Dicho eso, una importante recomendación que pone el AABB, y repetimos, el AABB es la Asociación para el Avance de la Bioterapia de la Sangre. Esta es la que aparece acá, ¿no? De hecho, sacan su guideline, ¿no? Y si bien es cierto, se establece como nuevas guías, pero se recomienda una individualización de la terapia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una situación a secas de que hay que darle una terapia restrictiva a todos, ¿no? Recomienda una individualización. Y eso inclusive nos hace recordar a nosotros que en terapia transfusional existen otros elementos que hay que evaluar. No solamente la hemoglobina hematocrito, sino existen algunas condiciones que nos llevan a nosotros a recordar los conceptos, inclusive lo hemos tocado en la sociedad con el doctor Enio, a lo que es hemorragia masiva, en donde tenemos algunos parámetros adicionales que pudieran servir para tomar una buena evaluación individualizada de nuestros pacientes, como son, por ejemplo, valor de plaquetas, el perfil de coagulación,
el fibrinógeno, el calcio e inclusive la temperatura del paciente, el pH del paciente, la normocalcemia y la normocalemia. Yo solamente quiero poner estos dos porque son importantes targets que existen en circunstancias transfusionales complejas, como son pacientes con hemorragia aguda, pero que son variables que tendríamos que nosotros considerar, ¿no? En nuestra individualización de los casos, ¿no? Obviamente sabemos que el paciente con hemorragia aguda pues hay que parar el sangrado, en algunas ocasiones hay que resucitarlo, hay que ponerle un soporte transfusional intenso, hay que hacer una serie de evaluaciones repetitivas, pero existen elementos que nos permiten a nosotros valorar más allá de del valor de la hemoglobina. Inclusive existe una guía muy intensa europea en lo que es el soporte del paciente con hemorragia aguda, en la cual, si bien es cierto, hay elementos condicionantes, también se consideran, por ejemplo, si hay daño de tejidos, el dato de la hipoperfusión, la activación simpático-adrenal, el, heparinización endógena, alteraciones de la coagulación, alteración de las plaquetas, la inflamación, hiperfibrinolisis, que son elementos conocidos en los pacientes con anemia aguda y que pueden generar lo que se denomina una endoteliopatía sistémica. Y esto puede conllevar a lo que denominamos una coagulopatía traumática, hartamente definido en el paciente con hemorragia masiva, pero que se puede ver en menor grado en pacientes que puedan requerir soporte y que precisamente a veces los tenemos en los cuidados intensivos. E inclusive recordar de que tenemos no solamente elementos propios transfusionales que pueden ser utilizados, sino aquellos que son conocidos como agregados adicionales al soporte de la transfusión, como son el calcio, el complejo protrombínico, concentrado de fibrinógeno, el ácido tranexámico, que se pueden utilizar en circunstancias para compensar esas variables que les he mencionado. No es momento de discutir hemorragia aguda, quiero solamente mencionar que debe ser evaluado o debe ser considerado en nuestra individualización de los casos elementos adicionales o variables adicionales como los que hemos observado en esta situación. Dicho eso, viene una frase importante. Si bien es cierto, la medicina basada en evidencia reina, y si eso es importante, ¿no? La medicina basada en evidencias, las guías que nosotros vemos, ¿no? La solidez de las pruebas estadísticas, el P en 0.07, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese reinado, ¿no? Debe tener la apertura a nuevas formas de generación de conocimiento y dar espacio para el juicio y experiencia del facultativo, ¿ok? Todos ustedes, estimados colegas, tienen una responsabilidad inmensa al frente de un paciente en una situación específica, ¿no? Y se debe promover la investigación en áreas clínicas en donde hay escasas recomendaciones y se deben incorporar opiniones, inclusive de diferentes actores, incluidos nuestros pacientes. Nosotros nunca preguntamos al paciente si quiere algo liberal o restrictivo. Nosotros tomamos la decisión. Bueno, en muchas situaciones no se va a poder explicar, quizás, pero quizás el que debe decidir eso es el paciente. O sea, hasta ese nivel de digamos, contrapuesta puede llegar a la medicina basada en evidencias e inclusive considerar nuevas tecnologías, como son el marco de la interpretación, el aprendizaje automatizado y lo que nuevamente se está surgiendo en esta área, que es la inteligencia artificial y la Big Data. Existen modelos que uno revisa en la literatura en cosas específicas en la cual la Big Data es sometida a Machine Learning y se origina recomendaciones en base a situaciones concretas y específicas, y que estos pudieran ser elementos importantes para la evaluación que nosotros tenemos al frente del paciente. Dicho eso, nos cae esta presentación que ha sido publicada hace menos de un mes, el 14 de noviembre. ¿De acuerdo? Y el 14 de noviembre está el doctor Appelfeld, que es el que publicó en el 2014 su guía y en la cual salió el P significativo. Y él ya pone esto. Antonio, amigos, esto es una transfusión en base a restrictivo, liberal o ninguno.
Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender de que claramente las recomendaciones son un proceso evolutivo en el conocimiento y que en la evidencia y en la formación de la evidencia y en la responsabilidad que nosotros tenemos de cara al paciente, tenemos que, si bien es cierto, tomar las guías, pero tenemos elementos adicionales que poder responder y asumir. Entonces, esta publicación, que es una perspectiva, que es a manera de una, digamos, como un comentario editorial, te pone que la transfusión restrictiva liberal, estas políticas merecen una reconsideración general, ¿cierto? En lugar de un único valor numérico de transfusión de la transfusión, se debe personalizar la decisión y dentro de ello hay que considerar la edad clínica de su paciente, estado de salud y las comorbilidades. Adicionalmente, hay enfoques más sofisticados que utilizan múltiples patrones de biomarcadores, ya que entramos a un elemento adicional, lo que mencionamos hace un minuto. Ok, la hemoglobina es un punto importante, pero existe una serie de biomarcadores adicionales que pueden conducir a nuestra decisión clínica y enfoques genéticos que está en estudio y aplicando el manejo de coagulopatías de reanimación, que un grupo de pacientes está en ese proceso. No están en la UCI, pero están en proceso de reanimación. E inclusive recomienda que hay de haber más esfuerzos, hay que dedicar para desarrollar medidas sensibles del tejido hipóxico. Pues habrán pacientes que van regios con 7, habrán pacientes que necesitan 9. Y esa área de conocimiento no lo sabemos porque tenemos que tener cómo medir sensiblemente un tejido hipóxico. ¿Será caso pues con el pH? ¿Será caso con un PCR? ¿Será caso con algún elemento de un biomarcador que nos pueda dar algo adicional para tomar una decisión certera? Múltiples biomarcadores y otros parámetros apropiados y fisiológicamente relevantes que nos permitan a nosotros indicar o establecer una transfusión. Dicho eso, mis estimados amigos, quiero terminar un poco recordando los diferentes centros hospitalarios donde he tenido el gusto de trabajar en estos años, en el Hospital Rebagliati, Almenara, en MD Anderson, en el Niño San Borja, acá estamos recientemente en el hospital, en la clínica angloamericana, y bueno, ponernos a su disposición en caso existan preguntas, porque sí es importante recalcar lo siguiente, la evidencia en esta área crece y se ve que los autores y sus publicaciones son virtud a un análisis mucho más intenso. Y probablemente, Enio, cuando nosotros revisemos este tema el próximo año, surja nueva evidencia que nos permita a nosotros establecer en grupos específicos que pudieran significar la recomendación específica en base a elementos adicionales. Para mí particularmente, el tema de biomarcadores es un área inmensa. El área de inteligencia artificial, un área inmensa. El área de machine learning, una evidencia, un elemento inmenso para tomar las decisiones. Y también nos lleva a nosotros a lo siguiente, ¿no? Vean ustedes, ¿ah? Nosotros nunca le preguntamos al paciente liberar lo restrictivo. Y ese es un elemento básico en el manejo de la medicina, en el ejercicio de la medicina que tenemos que todos en considerar. Dejo acá la presentación y muy atento a sus preguntas y comentarios. Gracias. Les deseamos en nombre de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre unas bonitas fiestas navideñas, un mejor año y con toda seguridad nos estaremos viendo en enero, nos estaremos escuchando en enero con las programaciones que presentemos para todos en beneficio de todos. Muchas gracias y buenas noches.